El comedor se sentía diferente sin la presencia de Noel. La mesa de caoba que había albergado innumerables cenas familiares ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía, a pesar de que los tres estábamos sentados a su alrededor. No dejaba de mirar su silla vacía, esperando verlo allí con su amable sonrisa y su presencia tranquilizadora. Había pasado exactamente una semana desde que enterramos a mi esposo de 32 años. Una semana desde que estuve junto a su tumba, sintiendo como si me hubieran arrancado la mitad del alma. El dolor aún me pesaba en el pecho, haciendo que cada respiración fuera dificultosa. «Pásame las papas», dijo Myrtle Romy, con una voz tan aguda que cortaba el cristal. Mi nuera nunca me había hablado con un tono cálido, pero esta noche había algo diferente, algo más frío. Extendí la mano hacia el cuenco con las manos aún temblando ligeramente. El funeral me había agotado más de lo esperado. A los 71 años, creía estar preparado para este día. Pero nada podría haberme preparado para el dolor vacío que me seguía a todas partes. Wade, mi hijo de 43 años, se sentó entre nosotros como un árbitro que ya había elegido su bando. Apenas me había mirado en toda la noche, su atención estaba centrada por completo en su esposa de 15 años. El hijo que solía subirse a mi regazo cuando tenía pesadillas ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. El servicio estuvo precioso, ¿verdad?, dije intentando romper el incómodo silencio. A tu padre le habría encantado ver a tanta gente allí. Romy dejó el tenedor con deliberada precisión. Sí, bueno, eso es precisamente lo que tenemos que hablar, dijo. Algo en su tono me revolvió el estómago. La miré a ella y a Wade, buscando alguna señal de la calidez que debería existir entre familiares que acababan de compartir una pérdida. En cambio, encontré una fría reflexión en la mirada de Romy y una incómoda evasión en la de mi hijo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Romy se enderezó en su silla, adoptando la postura que usaba para dar ultimátums. Ya lo había visto antes, normalmente cuando explicaba por qué Wade no podía visitarme tan a menudo o porque las tradiciones familiares debían cambiar para adaptarse a sus preferencias. Ahora que Noel ya no está, la casa será demasiado para que puedas manejarla sola. Wade y yo creemos que sería mejor que te mudaras a un lugar más adecuado. Las palabras me impactaron como un puñetazo. Me conmovieron. Este es mi hogar. Noel y yo construimos nuestra vida aquí. Nosotros comencé. Ese es precisamente el problema, continuó Romy, desvaneciéndose un poco su máscara de amabilidad. No te estás haciendo más joven, y mantener una casa de este tamaño es caro. La miré fijamente. Esta mujer que me había apartado sistemáticamente de la vida de mi hijo durante 15 años, que había convencido a Wade de que las cenas dominicales con su madre eran demasiada presión, y que las visitas navideñas debían equilibrarse entre familias, lo que, de alguna manera, siempre significaba más tiempo con sus parientes. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque podía sentir la respuesta formándose como hielo en mi estómago. Creemos que deberías considerar una de esas agradables residencias para personas mayores, dijo Romy, con un tono que sugería que me estaba haciendo un gran favor. Un lugar con actividades y gente de tu edad. Sería mucho mejor para ti que estar dando vueltas en esta casa enorme y vacía. Me volví hacia Wade con la desesperada esperanza de ver alguna señal de su desacuerdo. Wade, ¿de verdad crees que debería vender la casa donde creciste? ¿Donde tu padre y yo? Se me quebró la voz. Tiene sentido, mamá, me interrumpió, sin mirarme a los ojos. Y sinceramente a Romy y a mí nos vendría bien el espacio. Hemos estado hablando de ampliar la familia, y esta casa tiene muchísimo potencial. El significado de sus palabras me azotó como una ola de frío. No solo querían que me fuera, sino mi casa, el hogar que había restaurado con tanto cariño habitación por habitación durante 3 décadas. Ahora que la pena se ha ido, vive tu dolor, haz las maletas y no vuelvas jamás. La voz de Romy perdió de repente toda pretensión de civilidad.
De todas formas, la casa nunca fue realmente tuya. Wade levantó la vista entonces y por un instante vi un destello en sus ojos, incertidumbre, quizá incluso culpa. Pero luego sonrió y asintió. Tienes razón, mamá. Esta casa era de papá y ahora es mía. Tú solo vivías aquí. Sentí que mi mundo se tambaleaba. Solo vivir aquí, como si 32 años de matrimonio, de construir una vida y criar una familia, no fueran más que un largo cuidado de casas. Ya veo, dije en voz baja, con una voz más firme de lo que sentía. Por dentro algo se estaba desmoronando, no solo mi corazón, sino mi comprensión de quién era mi hijo, quién era mi familia. Me levanté lentamente con las piernas temblorosas. Necesito un tiempo para 2 semanas, me interrumpió Romy. Eso debería ser tiempo suficiente para encontrar un lugar adecuado y contratar una mudanza. 2 semanas. Ni 2 meses, ni siquiera un plazo razonable para el duelo y la planificación. 2 semanas para desmantelar una vida. Wade finalmente me miró directamente, y lo que vi allí fue peor que la ira o el odio. Era indiferencia. Una indiferencia total y despreocupada ante mi dolor. Es lo mejor, mamá, dijo como si se estuviera convenciendo tanto como a mí. Ya verás. Subí a la habitación que compartía con Noel, cada paso me hacía sentir como si estuviera escalando una montaña. La habitación aún olía a su colonia, y sus gafas de leer estaban en la mesita de noche, donde las había dejado la noche antes de su infarto. Me senté en el borde de la cama y me miré en el espejo del tocador. La mujer que me miraba parecía mayor. Tenía más de 71 años, su cabello plateado lacio y sus ojos azules apagados por la conmoción y el dolor. En 2 semanas tendría que abandonar esta habitación donde me había despedido de Noel hacía apenas 7 días. Tendría que empaquetar 32 años de matrimonio y entregárselo todo a un hijo que acababa de decirme que, de todas formas, nunca había pertenecido a este lugar. Pero mientras estaba allí sentada, en la creciente oscuridad, algo más empezó a agitarse bajo el dolor y la conmoción, una pequeña y firme determinación. Noel siempre había sido quien manejaba nuestras finanzas, pero me enseñó a ser minuciosa, a prestar atención a los detalles. Mañana empezaría a hacer arreglos. Llamaría al banco y comenzaría el proceso de averiguar exactamente a qué tenía derecho. Porque si Wade y Romy pensaban que podían borrarme de esta familia sin consecuencias, se llevarían una sorpresa. Lo primero que necesitaba era entender exactamente qué había dejado Noel y a quién. El sol de la mañana se sentía diferente entrando a raudales por las ventanas de la cocina mientras estaba sentado solo a la mesa del desayuno, saboreando mi segunda taza de café. Habían pasado 10 días desde aquella cena horrible, y la casa parecía contener la respiración, esperando a que me fuera. Wade y Romy ya habían pasado 2 veces para evaluar el espacio, midiendo habitaciones y hablando de reformas como si yo fuera invisible. Ayer, escuché a Romy hablando por teléfono con un contratista, programando presupuestos para cuando la anciana se mudara. Pasé esos 10 días en una extraña burbuja de entumecimiento clasificando mecánicamente mis pertenencias e intentando ignorar el creciente nudo de ansiedad en el estómago. Pero esta mañana por fin me sentí lista para afrontar los asuntos prácticos que Noel habría esperado que manejara. El trayecto al First National Bank me llevó 15 minutos por las calles familiares de nuestro barrio. Llevaba más de 20 años haciendo este mismo trayecto, normalmente con Noel en el asiento del copiloto, ocupándose de nuestros trámites bancarios mientras yo esperaba en el coche. Siempre había protegido nuestras finanzas, no porque no confiara en mí, sino porque decía que era una preocupación menos. Ahora lamentaba haberle prestado más atención. La señora Patterson, la gerente del banco, me recibió con la cautelosa compasión que se reserva para las viudas recientes. S.R.A. Henderson, lamento mucho lo de Noel. Era un caballero, siempre preguntaba por mis nietos. Gracias, Ellen. Él también habló con cariño de ti.
Me acomodé en la silla frente a su escritorio con el bolso firmemente agarrado en mi regazo. Necesito entender nuestra situación financiera. Noel se encargó de todo, y me temo que estoy bastante perdida. La expresión de Ellen se suavizó al comprender. Por supuesto. Déjame revisar tus cuentas. Se volvió hacia su computadora, tecleando. Al cabo de un momento sus cejas se alzaron ligeramente. —¿Ay, pasa algo? Me dio un vuelco el corazón. ¿Acaso Wade y Romy ya habían accedido a nuestras cuentas? No es que estén equivocados del todo. Es solo que hay bastantes cuentas aquí, más de las que esperaba. La voz de Ellen tenía un deje de sorpresa. Empecemos con la cuenta corriente conjunta que tú y Noel usaban para los gastos de la casa. Imprimió un extracto y lo deslizó sobre el escritorio. El saldo era modesto pero suficiente para cubrir mis gastos durante varios meses si tenía cuidado. Sentí un gran alivio. Al menos ya no estaría en la indigencia. Señora Henderson, también hay una cuenta de ahorros a nombre de ambas. Apareció otra hoja. Este saldo era considerablemente mayor, suficiente para mantenerme durante años si fuera necesario. Es maravilloso, dije sintiendo que la tensión se disipaba. Noel siempre fue cuidadoso con el ahorro. Sí, era muy metódico, coincidió Ellen, pero seguía frunciendo el ceño ante la pantalla. Veo varias cuentas más que necesito verificar. Algunas parecen estar solo a tu nombre. ¿Solo mi nombre? Repetí confundida. Eso no suena bien. Noel manejaba todas nuestras finanzas. Los dedos de Ellen volvieron a deslizarse sobre el teclado. Según nuestros registros, hay 4 cuentas adicionales, 2 certificados de depósito, una cuenta del mercado monetario y, curiosamente, una cuenta fiduciaria que se abrió hace 5 años. La cabeza me daba vueltas. No lo entiendo. Noel nunca me mencionó nada de esto. ¿Puedo preguntarle? Preguntó Ellen con suavidad. ¿Alguna vez su esposo expresó preocupación por su situación familiar? A veces los clientes abren cuentas separadas como forma de protección. La pregunta me pilló desprevenido. ¿Protección de qué? No sé a qué te refieres. Ellen dudó, eligiendo claramente sus palabras con cuidado. A veces, cuando los clientes tienen dinámicas familiares complejas, quizás preocupaciones sobre disputas de herencia o presiones externas, toman medidas para garantizar la seguridad financiera de su cónyuge. Pensé en el comportamiento de Noel durante los últimos años, cómo había empezado a hacer preguntas directas sobre los hábitos de gasto de Romy, cómo se había quedado callado cada vez que Wade mencionaba sus problemas financieros. Como había insistido en manejar todas nuestras operaciones bancarias personalmente y nunca había permitido que Wade lo acompañara incluso cuando nuestro hijo se ofreció. ¿Puedes contarme sobre esas otras cuentas? Pregunté con mi voz apenas por encima de un susurro. Ellen imprimió varias páginas más. El primer certificado de depósito se ha estado renovando anualmente durante 7 años. El segundo se abrió hace 3 años. La cuenta de mercado monetario ha estado recibiendo transferencias automáticas de su cuenta corriente conjunta, pequeñas cantidades, $50 aquí y allá, pero con el tiempo. Me entregó los extractos. Los números flotaban ante mis ojos. Estos no son fondos de emergencia modestos, susurré. Son cantidades sustanciales de dinero, suficiente para comprar una casa, suficiente para vivir cómodamente durante décadas. ¿Cómo es posible? No estoy segura, dijo Ellen, sacando una carpeta. Sus firmas están en todos los documentos. Parece que Noel los trajo para firmar documentos, probablemente diciéndoles que eran actualizaciones bancarias rutinarias o formularios de seguros. Me quedé mirando los papeles que me mostró. Allí estaba mi firma, fechada y atestiguada en formularios que no recordaba haber firmado, pero al mirar las fechas, pude ubicar algunas, el día que fuimos a actualizar nuestra dirección después del cambio de número de casa.
La hora en que cambiamos a una nueva cuenta corriente. Nunca me dijo que estaba firmando realmente, susurré. No es raro, dijo Ellen con cautela. Algunos cónyuges prefieren gestionar los detalles para evitar estrés o confusión, y legalmente todo es legal. Estas cuentas son legítimamente suyas. Intenté asimilar lo que esto significaba. Mientras Wade y Romy medían mi cocina y planeaban sus reformas, tratándome como una carga de la que deshacerse, yo tenía recursos que ellos desconocían por completo. Hay una cosa más, dijo Ellen, con voz aún más cautelosa. La cuenta fiduciaria que mencioné lleva 5 años recibiendo transferencias de una cuenta empresarial, el Henderson Construction Trust. Creo que era la empresa de su marido. WD dijo que el dinero de la venta apenas alcanzaba para pagar las deudas. Ellen volvió a consultar su pantalla. Según nuestros registros, la cuenta comercial sigue activa. Se han realizado depósitos y transferencias regulares a su cuenta fiduciaria. Señora Henderson, creo que debería hablar con el contador de la empresa. Su situación financiera podría ser más compleja de lo que cree. Salí del banco aturdida, con el bolso lleno de extractos de cuenta e impresiones. En lugar de conducir directo a casa, aparqué en el aparcamiento de una pequeña cafetería y me senté en el coche a leer todo lo que Ellen me había dado. Los números no mentían. De alguna manera, sin que yo lo supiera, Noel me había estado protegiendo sistemáticamente. Cada cuenta, cada inversión, cada fondo fiduciario estaba estructurado para garantizar mi independencia financiera. Al estudiar los extractos de las cuentas fiduciarias vi un patrón. Los depósitos coincidían con las visitas de WD durante los últimos 5 años, siempre cantidades mayores después de que Wade le pidiera préstamos pequeños a su padre o cuando Romy les insinuaba sus dificultades financieras. Noel le había estado dando dinero a nuestro hijo, pero había estado protegiendo una cantidad igual o mayor para mí, como si hubiera sabido que algún día yo tendría que valerme por mí misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Wade. Mamá, Romy encontró un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Podemos empezar a mostrarla la semana que viene. Espero que estés avanzando en la búsqueda de un lugar. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato, luego volví a mirar los extractos bancarios que tenía en mi regazo. Wade y Romy estaban tan seguros de tener todas las de ganar. No tenían ni idea de que sus meticulosos planes se basaban en algo que desconocían. Mañana llamaría al contable. Descubriría qué más había dejado Noel. Y entonces decidiría qué hacer con la certeza de que mi esposo me había amado lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría a merced de nadie. El dolor seguía ahí, tan fresco y agudo como siempre. Pero debajo algo más crecía, una fuerza silenciosa que no había sentido en años. La oficina de contabilidad de Morrison & Associates se encontraba en un modesto centro comercial, entre una tintorería y una agencia de impuestos. Nunca había estado allí. Noel siempre se había encargado de las reuniones de negocios, alegando que era un papeleo aburrido que solo me daría dolor de cabeza. Ahora entendía que me había estado protegiendo de algo más que el tedio. Margaret Morrison parecía tener más o menos mi edad, con el pelo gris acero recogido en un práctico moño y una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Llevaba más de 15 años gestionando la contabilidad de Henderson Construction, y su expresión, cuando la llamé ayer, había sido cuidadosamente neutral. Señora Henderson, dijo señalando una silla frente a su escritorio desordenado. Antes que nada, permítame darle el pésame. Noel era un buen hombre y un hombre de negocios honesto. Voy a extrañar nuestras reuniones trimestrales. Gracias. Ojalá pudiera decir que lo conocí tan bien en los negocios como tú. Me acomodé en la silla, con mis nuevos extractos bancarios bien guardados en el bolso. Estoy tratando de comprender nuestra situación financiera, y el banco mencionó ingresos comerciales continuos que desconocía. Las cejas de Margaret se levantaron ligeramente.
¿No lo sabías? Qué raro. Noel hablaba mucho de ti, y supuse. Su voz se fue apagando como si reconsiderara sus palabras. Por favor, necesito entender qué está pasando. Mi hijo me dice que el negocio se vendió hace años y apenas cubrió sus deudas. ¿Vendida? Margaret parecía sinceramente confundida. Señora Henderson, Construcciones Henderson no se vendió. Se reestructuró. Se dirigió a su computadora, abriendo archivos. Hace 5 años, Noel transfirió la propiedad de los activos de la empresa a un fideicomiso. El Henderson Construction Trust. Usted figura como beneficiario principal. La habitación parecía inclinarse ligeramente. ¿Soy el dueño de la empresa constructora? Bueno, el fideicomiso es el dueño y tú eres el dueño del fideicomiso. De hecho, ha tenido bastante éxito. Tu esposo fue muy cuidadoso con los contratos que aceptó después de la reestructuración, trabajos más pequeños, clientes confiables e ingresos estables en lugar del ciclo de auge y caída de los grandes proyectos comerciales. Ella imprimió varias páginas y me las entregó. Estos son los estados de resultados de los últimos 5 años. Como pueden ver, la empresa ha generado ingresos consistentes. Observé las cifras con un ligero temblor en las manos. Las ganancias anuales eran sustanciales, más que suficientes para explicar los depósitos regulares que había visto en los extractos de las cuentas fiduciarias. Pero Noel se jubiló, dije con voz débil. Ya no trabajaba. Se retiró de las operaciones diarias, sí, pero mantuvo la supervisión y se encargó de las decisiones estratégicas más importantes. La obra en sí ha estado a cargo de Tom Bradley. Creo que lo conoces. Asentí. Tom había trabajado para Noel durante más de 20 años, empezando como joven aprendiz y ascendiendo hasta capataz. Había estado en el funeral, una de las pocas personas presentes que parecía genuinamente desconsolada. Tom ha estado prácticamente al mando de la empresa durante los últimos 5 años, continuó Margaret. Noel lo estructuró para que Tom reciba un porcentaje de las ganancias como bonificación por rendimiento, lo que lo ha mantenido motivado y leal. Ha sido un acuerdo muy exitoso. ¿Por qué Noel no me contó nada de esto? La pregunta salió apenas en un susurro. Margaret dudó visiblemente incómoda. Señora Henderson, quizás no me corresponda decirlo, pero a Noel le preocupaban las presiones familiares. Mencionó que su hijo había tenido dificultades económicas y que su esposa tenía gustos caros. A Noel le preocupaba que si la familia se enteraba de los ingresos continuos del negocio, se generarían expectativas y exigencias que podrían comprometer su seguridad futura. Todo encajaba con una claridad devastadora. Cada vez que Wade le pedía un préstamo a su padre, cada vez que Romy comentaba lo cómodos que parecíamos estar, Noel calculaba cómo ayudar a nuestro hijo sin sacrificar mi futura independencia. Él me estaba protegiendo, dije con palabras cargadas de comprensión. Los protegía a ambos de diferentes maneras, dijo Margaret con suavidad. Los préstamos que le hizo a Wade a lo largo de los años fueron cuantiosos, pero provenían de la cuenta operativa del negocio, no de sus bienes personales, y se aseguró de documentarlo todo correctamente. Sacó otra carpeta. Estas son copias de todos los contratos de préstamo entre la empresa y su hijo. Noel insistió en tratarlos como transacciones comerciales formales, con plazos de pago y tasas de interés. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Página tras página de documentos del préstamo, cada uno firmado por Noel y Wade. Las cantidades eran asombrosas, decenas de miles de dólares en los últimos 5 años, supuestamente para las diversas empresas e inversiones de WDE. ¿Ha estado Wade pagando estos préstamos?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de Margaret se tornó incómoda. El calendario de pagos muestra atrasos significativos. Al mes pasado, el saldo pendiente con intereses acumulados era de aproximadamente $87,000. La cifra me impactó como un puñetazo.
Wade le debía al negocio familiar, mi negocio, casi $90.000, mientras que al mismo tiempo afirmaba que su padre solo le había dejado deudas. ¿Qué pasa ahora con las obligaciones de estos préstamos?, pregunté. Se transfieren junto con los activos de la empresa. Como nuevo propietario del fideicomiso, tiene el derecho legal de exigir el pago o reestructurar las condiciones según lo considere oportuno. Pensé en Wade y Romy midiendo mi cocina, planeando sus renovaciones, hablando de cuándo podrían empezar a enseñar la casa. Estaban tan seguros, tan convencidos de que merecían todo lo que Noel había construido. Hay algo más que debería saber, dijo Margaret con voz aún más cautelosa. El mes pasado, su hijo me contactó directamente. Dijo que tras el fallecimiento de su padre, asumiría la administración del negocio. Me pidió que preparara los documentos de transferencia de propiedad, y le dije que necesitaría la autorización escrita del beneficiario del fideicomiso, usted. Parecía sorprendido de que usted participara en la estructura del negocio. Así que Wade había planeado reclamar el negocio junto con la casa, asumiendo que yo estaba demasiado afligido e ingenuo para entender lo que estaba pasando. La traición me dolió más de lo que creía posible. Margaret, necesito preguntarte algo confidencial, dije. Si quisiera mantener la estructura actual del negocio con Tom al frente de las operaciones, ¿sería viable? Por supuesto. Tom esperaba tener noticias tuyas. De hecho, le preocupa el futuro de la empresa y su propia estabilidad laboral. Si estás dispuesto a mantener el statu quo, creo que lo encontrarás muy confiable y agradecido por la oportunidad de continuar. Reuní todos los papeles, dándole vueltas a las implicaciones de lo que había descubierto. El negocio era mío. La cuantiosa deuda que Wade había acumulado era real y legalmente exigible, y ni él ni Romy tenían ni idea de que sus planes se basaban en mentiras y suposiciones. Me gustaría programar una reunión con Tom lo antes posible, dije. Y quiero entender todas mis opciones con respecto a los préstamos pendientes. Claro. ¿Llamo a Tom esta tarde? Sí, por favor. Y Margaret, te agradecería que esta conversación se mantuviera confidencial por ahora. Por supuesto. La confidencialidad del cliente es sagrada en este negocio. Mientras conducía a casa, mi teléfono vibró con otro mensaje de Romy. Myrtle, el agente inmobiliario, quiere programar una cita con un fotógrafo para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y ordenada. La primera impresión es importante para los compradores potenciales. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de guardar el teléfono sin responder. Que planearan su sesión de fotos. Que imaginaran su futuro en mi casa, gastando el dinero que creían haber heredado. No tenían ni idea de que los cimientos sobre los que construían sus sueños estaban a punto de derrumbarse. Esa noche me senté en el estudio de Noel por primera vez desde su muerte, rodeado de sus archivos cuidadosamente organizados. Ahora entendía por qué había sido tan meticuloso con los registros, por qué había insistido en documentar correctamente cada transacción. Había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, transacción a transacción. Y mañana empezaría a comprender lo fuertes que eran esos muros. Las curtidas manos de Tom Bradley rodeaban su taza de café mientras estábamos sentados en mi cocina a la mañana siguiente. A sus 55 años, aún conservaba los hombros anchos y las palmas callosas de quien se ha pasado la vida construyendo cosas, pero su mirada reflejaba un cansancio que nunca antes había visto. Señora Henderson, le soy sincero, dijo con la voz ronca por la emoción. He estado muy preocupado desde que falleció el señor Nall. WD pasó por la obra la semana pasada hablando de evaluar activos y optimizar las operaciones. No sonaba bien para gente como yo. Me serví otra taza de café, usando la rutina habitual para calmarme. Tom, ¿qué te dijo exactamente mi hijo? Dijo que la familia atravesaba dificultades económicas y que habría que tomar decisiones difíciles sobre el negocio.
Quería que le diera una lista completa de todos nuestros contratos, equipos y proyecciones de flujo de caja actuales. Tom apretó la mandíbula. También preguntó por las llaves del patio de máquinas y de la oficina. ¿Y qué le dijiste? Que tendría que hablar con quien estuviera al mando. El señor Noel siempre me decía que si algo le pasaba, debía esperar las instrucciones del dueño legal. Tom me miró a los ojos. Nunca dijo que lo pesarían. Sentí un gran alivio. Noel se había preparado para este escenario, asegurándose de que Tom fuera el guardián del negocio en lugar de simplemente entregárselo a cualquiera que se atribuyera la autoridad. Tom, necesito compartir algo contigo, dije, pero necesito tu palabra de que esta conversación quedará entre nosotros por ahora. Su expresión se tornó seria. Lo tiene, señora. Extendí los documentos que Margaret me había dado el día anterior. Soy el dueño de Henderson Construction. No Wade ni de la herencia, sino yo. Noel transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años, y yo soy el beneficiario. Los ojos de Tom se abrieron de par en par mientras estudiaba los papeles. Bueno, que me aspen. Disculpe mi lenguaje, señora, pero el señor Noel siempre iba 3 pasos por delante. En efecto, coincidí. Y según estos registros, el negocio ha sido bastante rentable bajo su dirección. Un rubor de orgullo se apoderó del rostro de Tom. Nos hemos forjado una buena reputación, señora Henderson, clientes constantes, trabajo de calidad, precios justos. El señor Noel me enseñó que los clientes habituales valen más que cualquier gran compra. Quiero que sigas igual, dije. Pero necesito entender algo. Wade no ha sido del todo sincero sobre la situación financiera de la familia. ¿Podrías contarme alguna interacción que hayas tenido con él sobre asuntos de negocios? La expresión de Tom se ensombreció. Ha habido varios a lo largo de los años. Venía cuando el señor Noel no estaba, preguntando por el flujo de caja y los próximos pagos de los clientes. Un par de veces sugirió que tal vez la empresa podría ayudarle con financiación temporal para oportunidades de inversión. ¿Y qué le dijiste? Que tendría que hablar con su padre. No soy tonta, señora Henderson. Vi lo que estaba pasando. La voz de Tom se endureció. El año pasado incluso apareció en el banco el mismo día que depositamos un pago importante del proyecto de oficinas de Morrison. Solo fue coincidencia, dijo, pero estaba muy interesado en hablar con el cajero sobre el depósito. Se me encogió el estómago. Wade había estado monitoreando los ingresos del negocio, probablemente intentando programar sus solicitudes de préstamo para que coincidieran con el máximo efectivo disponible. Tom, quiero preguntarte algo y necesito total sinceridad. ¿Crees que Wade entiende cuánto dinero ha estado fluyendo por este negocio? Tom guardó silencio un buen rato, reflexionando. Creo que sabe que es más de lo que su familia insinuó, pero no creo que conozca toda la magnitud. El señor Nall era muy cuidadoso con mantener separadas las finanzas personales y empresariales, al menos en teoría. ¿Qué quieres decir? Bueno, su esposo fue inteligente. Cuando Wade pedía ayuda, el señor Nall le decía que el negocio estaba pasando apuros y que los márgenes eran ajustados. Pero aún así, encontraba la manera de ayudar, generalmente con un préstamo de la cuenta del negocio en lugar de hacerlo con sus propios fondos. Tom sacó su propia libreta, desgastada por años de uso. Llevo un registro de todo, señora Henderson. Es un hábito que me enseñó el señor Nall. Según mis registros, Wade ha recibido pagos por un total de unos $93,000 en los últimos 5 años. La cifra era incluso mayor de lo que Margaret me había mostrado. Pagos, no préstamos. A eso me refiero con lo listo que es el señor Nall. Los estructuraba como préstamos en papel, con plazos de pago y todo. Pero nunca cumplía las condiciones de pago. Wade se atrasaba con un pago y el señor Nall simplemente lo dejaba pasar. Así que Wade cree que no debe nada. WDE actúa como si no debiera nada.
Tom se corrigió. No sé si realmente lo cree o solo finge creerlo. Como si nuestra conversación me hubiera llamado, oí un portazo en la entrada. Por la ventana de la cocina, vi el Honda Pilot de WD aparcado detrás de la camioneta de trabajo de Tom. Es mi hijo, dije en voz baja. No quiero que sepa que hemos estado hablando de negocios. Tom asintió y rápidamente recogió los papeles que le había mostrado. Señora Henderson, sea lo que sea que decida hacer, tiene todo mi apoyo. El señor Noel era un buen hombre y confiaba lo suficiente en usted como para ponerlo todo a su nombre. Con eso me basta. Wade entró sin llamar, algo que habría irritado a Noel, pero que yo había aprendido a aceptar con los años. Buenos días, mamá, dijo sin apenas mirar a Tom. No esperaba compañía. Tom pasó a ver cómo estaba, dije con suavidad. Ya sabes lo atento que siempre ha sido. Bien. La atención de Wade ya estaba en otra parte, con la mirada escudriñando la cocina como si la evaluara para revenderla. De hecho, Tom, me alegra que estés aquí. Tenemos que hablar de la situación del negocio. La expresión de Tom se volvió cuidadosamente neutral. Con la muerte de papá, habrá algunos cambios. La familia necesita tomar decisiones prácticas sobre sus bienes y obligaciones actuales. Observé este intercambio con fascinación. WD estaba tan seguro de su autoridad. No tenía ni idea de que intentaba reclamar algo que nunca le había pertenecido. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Tom. Bueno, tendremos que evaluar si tiene sentido continuar con las operaciones, o si sería mejor liquidar activos y saldar las deudas pendientes. El tono de Wade era informal, como si estuviera discutiendo qué comer. Ya veo. ¿Y quién toma estas decisiones? Wade parpadeó sin esperar la pregunta. La familia, por supuesto. De ahora en adelante me encargaré de los negocios de papá. ¿Lo harás ahora? La voz de Tom era cuidadosamente neutral, pero capté el ligero énfasis en ti. Mamá, quizás quieras preparar café recién hecho, dijo WD, despidiéndome como siempre hacía cuando había conversaciones importantes. Tom y yo tenemos que hablar de algunos detalles técnicos. Pero no me moví. Por primera vez en años me mantuve firme. Me quedo. Gracias. Esta es mi cocina y Tom es mi invitado. WD pareció sorprendido, pero se encogió de hombros. De acuerdo, Tom. Necesito que prepares un inventario completo de todo el equipo, los vehículos y los contratos vigentes. También necesito acceder a las cuentas de la empresa para evaluar la situación financiera. Me encantaría ayudarte con eso, dijo Tom con cautela. ¿Con quién debo coordinar la autorización de acceso a la cuenta? Conmigo, obviamente. Y tienes la autoridad legal para acceder a las cuentas de Henderson Construcción. Porque soy el hijo y heredero de Noel Henderson. Ya veo. ¿Tiene documentación que demuestre que está autorizado para actuar en nombre de la empresa? La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj sobre el fregadero. El rostro de WD se sonrojó, y pude ver cómo se debatía entre la irritación y la incertidumbre. Mira, Tom, veo que no entiendes la situación, dijo Wade con el tono condescendiente que usaba cuando se sentía desafiado. Esto no es una OPA hostil. Intento arreglar los asuntos de papá y asegurarme de que todos estén bien, pero no puedo hacerlo si vas a complicar las cosas. No pretendo complicar las cosas, respondió Tom con serenidad. Solo intento entender de quién debo recibir órdenes. Tu padre fue muy claro sobre los procedimientos y la documentación adecuados. WD se volvió hacia mí, esperando claramente mi apoyo. Mamá, explícale a Tom que ahora me encargo de los asuntos de papá. Miré a mi hijo, este hombre que planeaba vender mi casa sin que yo me enterara, que había acumulado casi $90,000 en deudas mientras afirmaba que su padre no le había dejado nada, y tomé mi decisión.
La verdad, Wade, creo que Tom tiene razón al pedir la documentación correcta, dije en voz baja. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con estas cosas. WD me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De qué estás hablando? Me refiero a asegurar que todo se gestione correctamente y legalmente. Seguramente comprendes la importancia de eso. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, WD parecía inseguro, y al ver esa incertidumbre reflejada en sus rasgos, sentí algo que no había experimentado en años: poder. La llamada llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de mi enfrentamiento con Wade en la cocina. La esperaba. No se puede cuestionar la supuesta autoridad de alguien sin consecuencias, sobre todo cuando esa persona está acostumbrada a salirse con la suya. Mamá, tenemos que hablar ya. La voz de WD sonaba tensa, con una ira apenas contenida. Es muy temprano, ¿no crees? Esto no puede esperar. Estaremos allí en 20 minutos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me tomé mi tiempo para vestirme y elegí un vestido azul marino que, según Noel, me daba un aspecto digno. Si esto iba a ser una confrontación, tenía la intención de afrontarla como era debido. Llegaron exactamente 20 minutos después, con los tacones de Romy resonando con fuerza en el porche. Abrí la puerta antes de que llamaran, manteniendo así la pequeña ventaja de ser la anfitriona en mi propia casa. Buenos días, dije amablemente como si se tratara de una visita social. Romy me empujó hacia la sala, agarrando su bolso de diseñador como si fuera un arma. WD la siguió con el rostro sombrío. Ambos permanecieron de pie, colocándose entre la puerta y yo en lo que reconocí como una táctica de intimidación. Mamá, no sé qué clase de juego crees que estás jugando, empezó Wade. Tom Bradley me llamó ayer y me dijo que no puede darme información comercial sin la debida autorización. ¿Qué le dijiste? Me acomodé en el sillón favorito de N, el que tenía la mejor vista de la habitación. Le dije que siguiera el procedimiento. Tu padre lo habría esperado. ¿Procedimientos adecuados? La voz de Romy era estridente. Wade es el hijo y heredero de Noel. ¿Qué más autorización se necesita? Autorización legal, dije con calma. La que conlleva la propiedad real. WD entrecerró los ojos. ¿De qué hablas? El testamento de papá lo deja todo en manos de la familia. Soy el ejecutivo, lo que significa que me encargo de todos los bienes hasta que se resuelva la sucesión. En realidad, Wade, eso no es del todo exacto. Busqué la carpeta que había dejado en la mesita de noche, la que contenía todos los documentos que Margaret Morrison me había dado. WD y Romy se pusieron tensos al abrirla. El testamento de tu padre sí deja sus bienes personales y esta casa a la familia, continué, pero Construcciones Henderson no forma parte de su patrimonio. Hace 5 años que no lo forma. ¿De qué estás hablando?, preguntó WD. Saqué los documentos del fideicomiso y los puse sobre la mesa de centro entre nosotros. Henderson Construction ha sido propiedad de Henderson Construction Trust desde 2019. Soy el único beneficiario de ese fideicomiso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Romy fue la primera en coger los documentos, sus dedos impecables temblaban al leer el lenguaje legal. Wade leyó por encima de su hombro palideciendo. Es imposible, susurró Romy. No sabes nada de negocios. Ni siquiera has llevado la cuenta de una chequera. Tienes razón. No lo hice. Tu padre se encargó de todo eso, pero al parecer entendía cosas de nuestra situación familiar que yo, por ingenua que fuera, no pude ver. WD se hundió en el sofá como si le fallaran las piernas. Pero el negocio estaba en apuros. Papá siempre decía que los márgenes eran ajustados, que apenas había para mantener las operaciones. La verdad es que el negocio ha sido bastante rentable. Aquí están los estados financieros de los últimos 5 años.
Le entregué otro juego de papeles. Ver la cara de WDE mientras procesaba las cifras era como ver a alguien darse cuenta de que había estado jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. Estas ganancias. La voz de Wade era apenas audible. ¿A dónde fue a parar este dinero? Una parte te correspondió, Wade. Una buena parte, la verdad. Saqué la documentación del préstamo. $87.000 a 5 años, para ser exactos. Romy agarró los papeles del préstamo, escudriñándolos frenéticamente. Estos dicen préstamos. Wade, me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu padre nos estaba ayudando a establecernos. Eran regalos, dijo Wade, pero su voz carecía de convicción. Papá nunca pidió pagos. Ni siquiera mencionó los plazos de pago. En realidad lo hizo, dije en voz baja. Margaret Morrison tiene copias de cada conversación, de cada pago atrasado, de cada vez que tu padre decidió extender los plazos en lugar de exigirte lo que debías. Observé cómo la realidad de su situación empezaba a calar hondo. Wade había construido su vida financiera asumiendo que la generosidad de su padre continuaría indefinidamente. Probablemente había pedido prestado con base en esas expectativas, había asumido compromisos basados en dinero que creía suyo. Pero esto no cambia nada, dijo Romy de repente con un tono desesperado. La casa sigue siendo de Wade. Eso vale más que una pequeña empresa de construcción. ¿De verdad?, pregunté con dulzura. Los ojos de Romy brillaron con una mezcla de ira y pánico. No te hagas el tonto, Myrtle. Esta casa vale al menos $400.000. Tienes razón. Es una propiedad preciosa. Claro, está el asunto de la hipoteca. WD levantó la vista bruscamente. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa estaba pagada. Sí, pero hace 18 meses tu padre pidió un préstamo con garantía hipotecaria. Uno bastante cuantioso, la verdad. Saqué los últimos documentos, los que descubrí ayer en el estudio de Noel, archivados cuidadosamente en una carpeta con el título de fondos de emergencia. Un préstamo con garantía hipotecaria por $350.000. El dinero se transfirió a la cuenta del Henderson Construction Trust, lo que significa que pasó a formar parte de mi herencia. La cara de Romy palideció. Eso no es posible. Lo habríamos sabido. Habríamos tenido que firmar. Tu padre era el único propietario de la casa en ese momento, interrumpí. Yo figuraba como cónyuge con derecho de supervivencia, pero no como copropietario. No necesitaba la firma de nadie más. WDE miró fijamente los documentos del préstamo como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Pero por qué haría esto? ¿Por qué hipotecaría la casa solo para depositar dinero en una cuenta comercial? Por primera vez desde que empezó esta conversación, dejé que se manifestaran mis emociones, cuidadosamente controladas. Porque me estaba protegiendo, Wade. Se aseguraba de que, pasara lo que pasara, tuviera seguridad financiera. De esto dije señalando la escena que tenía delante. De haber sido expulsado de mi propia casa por familiares que me veían como una carga en lugar de como una persona. De haberme quedado sin nada mientras todos los demás reclamaban lo que creían merecer. La compostura de Romy finalmente se quebró por completo. Lo manipulaste. Convenciste a un moribundo de cambiarlo todo. Tu padre no se estaba muriendo cuando creó estos fideicomisos. Romy estaba planeando, continué, y el hecho de que sintiera la necesidad de planificar para esta situación debería decirte algo sobre cómo veía nuestra dinámica familiar. A WD le temblaban las manos al dejar los papeles. Mamá, seguro que podemos llegar a un acuerdo. No quieres tener una empresa de construcción y la casa. Esta casa es nuestro hogar familiar. Debería seguir siendo de la familia. Se queda en la familia, Wade. Se queda conmigo. Pero la hipoteca, dijo Romy desesperada.
¿Cómo vas a pagarla? Tal como lo pretendía tu padre, con los ingresos de Henderson Construction. Tom Bradley me asegura que el negocio es bastante estable, y Margaret Morrison dice que el flujo de caja cubrirá fácilmente los pagos del préstamo, y me quedará suficiente para mis gastos de manutención. Me puse de pie, alisándome el vestido. Bueno, creo que mencionaste algo sobre mudarte. Me parece una idea excelente. No para mí, claro, estoy segura de que encontrarás un lugar encantador para empezar de cero. WD me miró como si me viera por primera vez. Mamá, no hablarás en serio. Después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que significa nuestra familia. Tu padre lo hizo todo por mí, interrumpí. Me amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría a merced de nadie, ni siquiera de mis propios hijos. Y ahora entiendo cuánto necesitaba esa protección. Romy ya estaba en la puerta, con el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad. Esto no ha terminado, Myrtle. Lucharemos contra esto. Lo impugnaremos todo. Puede intentarlo, dije con calma. Pero debe saber que todo lo que hizo su padre fue completamente legal y debidamente documentado. Margaret Morrison es muy minuciosa y ya le ha proporcionado copias de todos los documentos relevantes a mi abogado. Wade se detuvo en la puerta, con una expresión entre confusa y dolida. No entiendo, mamá. ¿Por qué nos haces esto? No te estoy haciendo nada, Wade. Simplemente me niego a que me lo hagas. Después de que se fueron, me senté sola en el repentino silencio de mi casa y sentí algo que no había experimentado en décadas. Por primera vez desde que era joven, era completamente independiente económicamente. No le debía nada a nadie, y nadie podía quitarme lo que tenía. Noel me había dado más que dinero, me había dado libertad. 6 meses después estaba en la terraza de mi nueva casa de campo frente al mar, observando cómo el sol matutino dibujaba franjas doradas en el Pacífico. El sonido de las olas contra las rocas se había convertido en mi sinfonía diaria, reemplazando los crujidos y sonidos de asentamiento familiares de la vieja casa. La casa de campo en Mendocino era más pequeña que la casa familiar, pero era completamente mía. Cada mueble, cada decoración, cada habitación reflejaba mi gusto, no las concesiones hechas durante 32 años de matrimonio. Descubrí, para mi sorpresa, que tenía un gusto exquisito cuando nadie más opinaba. Henderson Construction siguió prosperando bajo la dirección de Tom Bradley. Me llamaba todos los viernes por la tarde para informarme sobre los proyectos en curso y los próximos contratos, y las ganancias trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta. Cumplí mi promesa de mantener el negocio exactamente como Noel lo había estructurado, y todos los involucrados parecían más satisfechos con la estabilidad. La cabaña había sido un descubrimiento inesperado. Mientras buscaba propiedades en la costa de California, me enteré de que Noel la había comprado hacía 3 años a través del fideicomiso de construcción. Margaret Morrison había encontrado la escritura mientras organizaba los activos del negocio, junto con una nota escrita a mano por Noel, para la jubilación de Myrtle, cuando esté lista para Ocean Air y sin más horario que el suyo. Incluso después de su muerte mi esposo seguía cuidándome. Pero esta mañana fue especial. Mi abogado venía a cerrar el último asunto de mi antigua vida. Wade y Romy habían intentado impugnar los acuerdos del fideicomiso, contratando a un abogado caro especializado en derecho de la tercera edad y casos de explotación financiera. No les había ido bien. La investigación reveló que no solo todos los acuerdos financieros de Noel eran completamente legales y se ejecutaron correctamente, sino que la deuda de WDE con la empresa era mayor de lo que se había calculado inicialmente. Los intereses y las multas elevaron el total a poco más de $96.000. El timbre sonó exactamente a las 10. James Patterson, sin parentesco con Ellen del banco, era un hombre preciso que creía que la puntualidad reflejaba carácter. Me había representado desde que empezó todo este lío, y su serena competencia había sido invaluable en los momentos más estresantes.
Buenos días, Myrtle, dijo acomodándose en el cómodo sillón junto a la ventana que se había convertido en su sitio habitual durante nuestras reuniones. Tengo el acuerdo final para que lo revises. Serví café de la prensa francesa que había aprendido a usar, otra pequeña libertad en mi nueva vida, y me senté frente a él. ¿Cómo se tomaron las condiciones finales? La expresión de James sugería una diversión contenida. También como cabría esperar. El abogado de WDE dedicó mucho tiempo a argumentar que las obligaciones familiares deberían prevalecer sobre los contratos comerciales, pero en última instancia, la ley es bastante clara en cuanto a las obligaciones de deuda. Me entregó los documentos del acuerdo. Tras 6 meses de litigios, Wade y Romy acordaron unas condiciones que reconocían la deuda total y establecían un plan de pagos que les llevaría 8 años completar, suponiendo que no incumplieran ningún pago. Intentaron negociar una cláusula de condonación familiar. Wade se derrumbó en la última reunión, alegando que estaba destruyendo mi relación con mi único hijo por dinero. ¿Qué les dijiste?, pregunté. Les recordé que representaba sus intereses financieros, no sus relaciones familiares. Aunque quizás mencioné que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. El acuerdo también incluía una cláusula que me satisfizo especialmente: si Wade y Romy incumplían los pagos, la empresa podía embargar legalmente sus salarios y gravar cualquier propiedad que compraran. Era una red de seguridad que me garantizaría recibir lo que me debían, independientemente de sus futuras decisiones financieras. Hay una cosa más, dijo James, sacando un sobre aparte. Esto te llegó ayer. El sobre estaba dirigido con la caligrafía familiar de WDE. Dentro había una breve nota en papel normal. Mamá, sé que probablemente no me perdonarás por pelear contigo por esto, pero quería que supieras que por fin entiendo lo que hacía papá. Tuve que perderlo casi todo para darme cuenta de lo mucho que había dado por sentado. Romy y yo estamos en terapia de pareja, y tengo 2 trabajos para cumplir con los pagos. Espero que algún día estés dispuesta a hablar conmigo de nuevo. Lo siento mucho por todo. Vadear. Doblé la carta con cuidado y la dejé a un lado. La disculpa era sincera, lo notaba, pero también llegaba 6 meses tarde y estaba motivada por las consecuencias, no por la conciencia. ¿Alguna respuesta que quieras que te transmita?, preguntó James. No. Si Wade quiere reconstruir su relación conmigo, puede hacerlo de la misma manera que salda su deuda, de forma gradual, constante y con el tiempo. Después de que James se fuera, llevé mi café a la terraza y volví a leer la carta de Wade. El dolor seguía presente no solo por Noel, sino por el hijo que creía haber criado y las relaciones familiares que creía reales. Pero bajo la tristeza había algo más fuerte, una profunda satisfacción por haberme defendido cuando más importaba. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí, pero algo me sonaba. Hola, señora Henderson. Soy Linda Morrison, la hija de Margaret. Me acordé de Linda, una enfermera que trabajaba en el hospital regional. Claro que no, querida. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, en realidad, así es como podrías ayudarnos. Mamá me contó tu situación, cómo tuviste que rehacer tu vida después de, dificultades familiares. Estoy creando un grupo de apoyo para mujeres que han tenido que lidiar con la manipulación financiera de sus familiares, y me preguntaba si estarías dispuesta a compartir tu experiencia. La petición me pilló desprevenido. No sé qué decir. Te sorprendería saber cuántas mujeres se encuentran en situaciones similares: hijos adultos que se creen con derecho a los bienes de sus padres, cónyuges que ocultan información financiera, familiares que confunden la bondad con debilidad. Tu historia podría ayudar a otras mujeres a comprender sus derechos y a encontrar el valor para protegerse. Pensé en esto un momento mientras observaba a un pelícano zambullirse en busca de peces en la bahía. 6 meses atrás, era una viuda afligida que se enfrentaba a la falta de vivienda a manos de mi propio hijo.
Hoy era financieramente independiente, vivía exactamente donde quería vivir, sin rendirle cuentas a nadie más que a mí misma. ¿Cuándo quieres que hable?, pregunté. ¿En serio? Lo harás, respondió ella. Creo que sí, dije, pero no de venganza ni de litigios. Quiero hablar de la diferencia entre ser un familiar cariñoso y ser un felpudo, de la importancia de comprender la propia situación financiera, del regalo que me dio Noel al proteger mi futuro, incluso de nuestro propio hijo. Programamos la charla para el mes siguiente. Después de colgar, me di cuenta de que ayudar a otras mujeres a superar situaciones similares me parecía un propósito, una forma de honrar tanto la protección de Noel como mi propia independencia, ganada con tanto esfuerzo. Esa noche hice algo que había empezado a hacer todas las noches desde que me mudé a la cabaña. Me senté en la terraza con una copa de vino y contemplé la puesta de sol, tomándome un tiempo para apreciar el simple hecho de que esta vista, esta paz, esta libertad eran completamente mías. Nadie podía arrebatármela. Nadie podía expulsarme de mi vida. Nadie podía decidir que era desechable. La cabaña estaba tranquila, salvo por el ritmo del océano y el lejano canto de las aves marinas que se acomodaban para pasar la noche. Mañana cuidaría de mi jardín. Tal vez iría al pueblo a comer al pequeño bistró donde el dueño siempre me reservaba la mesa junto a la ventana, placeres sencillos que me pertenecían por completo. La deuda de WD se saldaría eventualmente, ya sea que la gestionara responsablemente o que la empresa tuviera que embargarle el salario. El acuerdo legal garantizó que se haría justicia independientemente de sus decisiones. Pero la verdadera victoria no fue financiera. Fue saber que había encontrado la fuerza para exigir el respeto que merecía mientras la última luz se desvanecía en el cielo. Brindé en silencio por Noel, donde quiera que estuviera. Me había amado lo suficiente como para asegurarse de que nunca me sentiría indefenso, de que nunca dependería de la misericordia de quienes me consideraban prescindible. Y me había amado lo suficiente como para asegurarse de que, cuando llegara la prueba, tuviera todo lo necesario para superarla. El océano continuó su eterna conversación con la orilla, y yo me senté en mi propia casa, en mi propia terraza, viviendo mi propia vida, comprendiendo por fin lo que significaba la libertad. Significaba no tener que mendigar nunca más por un lugar en una mesa que debería haber sido mía por derecho. Significaba paz. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia, ¿qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto os dejo en pantalla final otras dos historias que son las favoritas del canal, y que seguro que os sorprenderán.